Y momento de comunicarnos en directo con Cecilia Calderón, quien se encuentra en el Congreso de la República. Cecilia, muy buenas tardes. Sí, Paola, muy buenas tardes. Información desde el Congreso de la República y en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional asiste el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, quien fue citado la semana pasada para que pueda responder a las interrogantes y cuestionamientos de los congresistas en torno a 4 temas específicos. El primero sobre la situación de los héroes del CENEPA. Son 74 combatientes quienes llegaron hasta la Comisión de Derechos Humanos para denunciar que de alguna manera no recibían el tratamiento que merecen en el hospital militar. El ministro ha aclarado y ha señalado que efectivamente se tiene en cuenta esta situación de los combatientes y se está dando una prioridad en la atención médica y sobre todo para la rehabilitación de muchos de ellos quienes tras los combates quedaron con algunas limitaciones físicas. Se refirió también a la situación de los militares del 13 de noviembre. Son 33 oficiales quienes intentaron restablecer el orden constitucional en 1992. Al respecto señaló que se está tomando en cuenta la situación de los oficiales y además ha pedido al Congreso que ayude de alguna manera al Poder Ejecutivo para que se pueda dar una adecuada legislación y que pueda de alguna manera reivindicar a los oficiales para que puedan ser ascendidos al grado que le corresponde. Otro de los temas, Paola, que debe responder el ministro de Defensa es la situación de los oficiales que participaron en la operación Chavín de Huántar de rescate a los rehenes en la residencia del embajador de Japón. Él está señalando que efectivamente ha manifestado su opinión personal en la situación de los oficiales quienes están siendo procesados por el Poder Judicial. Y por último se ha establecido en la agenda de la comisión el caso de la Villa Militar, el incidente que se registró hace algunos días en las instalaciones de residencia de los oficiales en Chorrillos. Mucho por comentar el ministro de Defensa y los parlamentarios tienen también muchas interrogantes que formularle para que queden claros algunos puntos que han sido también de preocupación de la opinión pública en los últimos días. Nosotros con los detalles, por supuesto, Paola, regresaremos en cualquier momento y en nuestra edición central. Muy bien, muchas gracias, Cecilia, desde el Congreso de la República. Bien, hacemos una pausa con esta portada para irnos con información de envíos del Congreso de la República, donde se encuentra Maribel Toledo Campo. Gracias, Cristian. Buenos días. Nos encontramos en la sala 1 del Congreso de la República, donde el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, se presenta ante la Comisión de Derechos Humanos que preside el legislador Heriberto Benítez. El ministro de Defensa informará acerca de los hechos ocurridos en la Villa Militar entre periodistas de Canal 5 y la Policía Militar, esto el 21 de mayo último. Asimismo, dará información acerca de las investigaciones sobre posibles excesos cometidos en la residencia del embajador japonés el 22 de abril de 1997. Asimismo, informará acerca de los beneficios que no estarían llegando a los héroes del CENEPA luego de que habrían luchado por la soberanía de nuestro país. Escuchemos entonces las declaraciones del titular de Defensa, Aurelio Loret de Mola. La presencia mía en el Congreso de la República, pero me parece que en la buena relación que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, podemos coordinar las reuniones. Usted me cita un lunes cuando estoy en Piura para venir un miércoles en que tengo programada una reunión convocada por el señor presidente del Consejo de Ministros para tratar el tema del anteproyecto constitucional. Y entonces hicimos lo posible por comunicarnos con usted, no fue posible comunicarnos por teléfono, y esto motivó que yo le hiciera llegar mis disculpas por escrito. Estaré siempre dispuesto a venir a esta y a otras comisiones del Congreso, tantas veces como sea necesario. Lo he hecho con otras comisiones, nunca había tenido digamos,
impasse con otros presidentes de comisiones con quienes hemos coordinado debidamente y oportunamente mi visita a las comisiones del Congreso. Dicho esto, entonces sí le pediría que nos ordenáramos por temas, porque como me han preguntado una cantidad tan grande de temas, entonces yo he traído todos mis files en orden. Con mucho gusto yo toco todos los temas que ustedes me están preguntando, pero voy a tener pues que reordenar mi ruma si es que usted me altera el orden en el que me han sido preguntados o formulados los pedidos o los planteamientos de la comisión. Y con esta introducción paso al tema al que usted se refiere. Aquí tengo la información referida a los beneficios para el personal de combatientes del CENEPA, inválidos calificados como defensores de la patria. En este caso quiero hacer notar que estamos hablando exactamente de 74 combatientes, y de estos 74 combatientes que han sido calificados como defensores de la patria, tenemos las siguientes situaciones. Todos han recibido indemnización excepcional, todos han recibido bonificación mensual extraordinaria. En el problema de la adjudicación de viviendas tenemos un problema, nos quedan 15, de esos 15 solo tenemos 12 casas por entregar, así que estamos viendo de dónde es que obtenemos las 3 que nos faltan. Y en lo que se refiere a la atención médica gratuita, el tratamiento inicial hasta el alta por rehabilitación en el hospital militar, estamos hablando de los hospitales del Ejército, porque los hospitales estatales no la pueden proporcionar. Es verdad que ha habido un tema muy puntual, que lo tengo aquí, que es el caso del señor Julio Alejandro Montoya Morales. Aquí ha habido una omisión que yo desconocía. Dio la pierna. El señor Julio Alejandro Montoya Morales es pensión de retiro por invalidez, no se le estaba pagando. Él está recibiendo indemnización de cesación, compensación por tiempo de servicios, promoción económica al grado inmediato superior, y además él ha estado en Estados Unidos desde el 14 de abril del año 2000 hasta el 5 de agosto del año 2001. En su tratamiento se ha invertido la cantidad de $62.089.40. La cantidad de gastos médicos hacia adelante son 25.000 soles en el Hospital Militar Central. Lo que ocurrió aquí es que por error se le trajo antes de tiempo de los Estados Unidos. Este señor debió quedarse hasta octubre del 2001 en los Estados Unidos, lo trajeron antes, tiene una prótesis que no le hace a la pierna que ha perdido, y en estos momentos estamos en pleno proceso de determinar si es que eso se puede resolver en el Perú o si es necesario volverlo a enviar a los Estados Unidos. Cualquier otro caso que ustedes hayan identificado y en el que no se produzca atención, serán casos que se resolverán de manera inmediata. Yo creo que quienes han ofrendado sus vidas heroicamente en combate merecen toda la atención de la patria y en especial del Ministerio de Defensa. Gracias, señor ministro. Solamente le voy a volver a alcanzar una documentación que tengo aquí de la Asociación de Militares Caídos por Minas Antipersonales del CENEPA, quienes vinieron a esta comisión en una audiencia pública y nos manifestaron que al acudir al hospital militar para que los atiendan, les vienen cobrando como si fueran personas no afiliadas a la institución y como si no tuvieran el derecho por ser héroes del CENEPA. Igualmente, uno de ellos señaló que con anterioridad el Instituto Militar lo envió a un hospital de los Estados Unidos y cuando él se acercó a pedir la ampliación de su visa le dijeron que estaba como ilegal
porque no le había hecho ningún trámite y tuvo que regresarse al Perú, y ahora que ha querido ir de nuevo para ver su prótesis no ha logrado hasta este momento. Esto es evidente que no ha sido durante su gestión, pero me permito alcanzárselo nuevamente para que lo tenga presente, porque hay varias personas que están pidiendo la atención médica y esperemos que se pueda solucionar. Es la Asociación de Caídos por Minas Antipersonales en el CENEPA. Conozco la asociación, sé quiénes son cada uno de ellos y en estos momentos están recibiendo toda la atención que requieren sin que se les cobre un solo centavo. Correcto. No sé si sobre este tema algún otro congresista quisiera hacer uso de la palabra. ¿No? Estando agotado este tema, pasamos... Las respuestas son tan categóricas, se les está atendiendo. Obviamente no vamos a dudar a la palabra del ministro, nuestro ilustre amigo Gregorio Loret de Mola, ¿no? Conforme. Sí, yo quisiera agregar simplemente si hubiera cualquier caso en el que esto no se estuviera produciendo y eso llegara a conocimiento de ustedes o de mi despacho, yo les ruego avisarme, porque creo que es indispensable reaccionar rápidamente y atender a quienes se han sacrificado por el Perú. Correcto. Hay que destacar, creo, señor presidente, esa expresión de voluntad de parte del ministro de Defensa, de atender en los términos más adecuados a quienes han dado su vida, han sacrificado su vida por la patria. Para nuestra comisión resulta muy importante ese gesto y esperemos que así sea y que estos héroes del CENEPA que vinieron a la comisión en un momento a buscar ayuda puedan regresar para decirnos que ya se ha solucionado su problema. Congresista José Luis Risco. Sí, presidente, a través suyo al ministro. Efectivamente, en la documentación que uno ha podido leer con relación a esta asociación, hay un conjunto no solamente de lo que se refiere a las prestaciones médicas que le debe brindar el hospital que corresponda, sino hay una serie de bonificaciones que no se le está atendiendo, según las conclusiones que ellos hablan, e inclusive de bonificaciones, de incrementos remunerativos, de prestaciones adicionales, y que en esta documentación, repito, menciona que no se le está atendiendo, y como dice el colega Benítez, no es del periodo que le corresponde a usted, esto viene de atrás, y sería bueno, ministro, que en todo caso, si hubieran estas discrepancias en función a lo que dicen los amigos de esta asociación, que efectivamente tampoco no nos merece la menor duda, hay que darle el crédito que corresponda, sería bueno que se le dé la atención que corresponda también, ministro, para la redundancia, ¿no? Eso sería en todo caso una petición que le formulo con el ánimo de que también a estos héroes se le dé el tratamiento que es debido. Con su permiso, señor presidente. Sí, como digo, he revisado cada uno de los 74 casos y en todos ellos se ha pagado indemnización excepcional, bonificación mensual extraordinaria, la adjudicación de viviendas es donde nos hemos atracado por las razones que acabo de explicar, es decir, nos faltan 15 y solo tenemos 12 casas. También tenemos un tema patético que yo he descubierto en el momento de averiguar qué es lo que estaba pasando, y es que una persona que había perdido la pierna le habían asignado una vivienda en el 4º piso. Evidentemente eso era por error y se está haciendo el cambio del 4º piso al 1er piso como debe ser. Me he preocupado por revisar todos estos casos. Yo espero poder cotejar con ustedes los nombres para ver si es que hay alguno de ellos que yo no lo tenga en la lista y que no esté recibiendo la atención debida. Pero como repito, indemnización excepcional, bonificación mensual extraordinaria, la adjudicación de viviendas con las características que acabo de expresar y la atención médica gratuita, eso se está produciendo en este momento. Congresista Risco. Sí, no es que entre una polémica con el ministro, que por lo demás ya hemos participado juntos en varias polémicas. No usted como ministro ni yo como congresista, efectivamente lo hemos hecho cuando estábamos en la mesa de diálogo de la OEA, donde en esos momentos la situación era diferente. Tenemos unas coincidencias extraordinarias, pero mire, ve, ministro, acá en una de las cosas que dice la asociación expresamente sobre la indemnización extraordinaria por única vez, y dice textualmente, se nos otorgó una indemnización extraordinaria por única vez de 7.200 nuevos soles, lo que consideramos
una suma irrisoria y exigimos que se nos informe cuál fue el criterio para fijar dicha suma, teniendo como punto de comparación el pago hecho de parte del Supremo Gobierno a otras personas por concepto de reparación de daños y perjuicios, como es el caso de deudos, etcétera, etcétera. Es lo que mencionan los señores. O sea, de lo que usted dice, es posible que efectivamente se haya dado la bonificación extraordinaria por única vez. Pero ellos dicen, oiga, esta bonificación, si bien es cierto, ha sido, pero de todas maneras no tiene comparación con lo que se ha dado a otra gente, y además, ¿cuáles son los criterios? O sea, sería bueno, ministro, con el ánimo de que también a estos militares o exmilitares que han combatido por nuestra patria se le dé una respuesta que efectivamente satisfaga, reitero, sus necesidades, sus preocupaciones y que esté de acuerdo pues a los criterios que se han dado a otras personas, como ellos bien lo dicen. Sí, las cifras que yo tengo en uno de los casos coincide. La indemnización excepcional es 4.800 invalidez temporal, 7.200 invalidez permanente, 12.000 a los deudos en el caso de fallecimiento. Luego hay una bonificación mensual extraordinaria, 645 en el caso de invalidez temporal, 860 en el caso de invalidez permanente, 1.075 en el caso de deudos. Luego hay adjudicación de viviendas en las características que yo le he mencionado. Y por último viene la atención médica gratuita. Es cierto que no son cantidades importantes, me gustaría que fueran mucho mayores. Los criterios son los criterios establecidos, no solo en la normatividad interna, sino que son los criterios contemplados en el presupuesto. Me gustaría muchísimo que pudiera yo otorgar, no yo, sino el gobierno, cantidades mayores. No lo puedo hacer en estos momentos. Estas son las cifras a las que tengo que limitarme y son las cifras que se han abonado. Con mucho gusto en estos 74 casos especiales me gustaría poder elevar esas cifras y en todo caso podría ser un tema que contemplemos para el presupuesto del próximo año. Congresista Anel Townsend. Gracias, presidente. Saludando a la presencia del ministro de Defensa. Sobre este caso concreto, como a ustedes les consta en la sesión pasada, ellos mismos mencionaron que conocían los hechos en plena etapa del gobierno que actuó con corrupción y desvió los fondos que debían haber sido destinados a atender estas necesidades. Hay que mencionar esto porque cuando ellos presentaron sus primeras denuncias, resulta que fueron amenazados directamente por presentarlas ante mí como miembro de la oposición. O sea que estos son hechos que son parte de la secuela de actos de desvío de fondos de lo que el Ministerio de Defensa, con los que debió contar el Ministerio de Defensa. Entonces, yo creo que es positivo que se pueda revisar la posibilidad de mejorar su situación económica a través de un ejercicio presupuestal que lo contemple. Obviamente que no solo el sector defensa, sino el sector interior tiene la presión, creo, justa de personas que no fueron bien atendidas por la forma como se administraron los dos sectores. Entonces recordemos que hoy estamos en la tarea que le toca en realidad al Poder Judicial, con el apoyo de las investigaciones que realicemos, de la repatriación de fondos que le fueron extraídos directamente a estos sectores. ¿Por qué me detengo aquí? Porque es cierto que ellos han mencionado verbalmente, no podría precisarse por escrito, que necesitan una explicación, y es bueno que esto quede claro, por la diferencia, por ejemplo, la reparación dada a los deudos de Barrios Altos, de La Cantuta o a la propia Leonor La Rosa. Hay una diferencia que el presidente de la comisión conoce como ha sido abogado de Leonor La Rosa, que esta es una sentencia, la de Leonor no es una sentencia, es una recomendación de la Comisión Interamericana y una solución amistosa. Estos son hechos que fueron motivo de denuncia contra el Estado peruano por actos perpetrados también contra militares, paradójicamente por sus propios jefes. Entonces, esa orden que recibe el Estado peruano, sea a través de pago por sentencia, si fuera así, de la Corte Interamericana, o la recomendación de la Comisión Interamericana, tienen otro tratamiento porque se refieren a hechos que fueron agotados por la vía judicial interna y llegaron a este organismo. Eso no le disminuye los derechos, por supuesto, a estas personas que heroicamente, me consta, se expusieron desde el año 98, venimos batallando con ellos y tuvieron la amenaza directa del propio Hermosa Ríos para no denunciar estos casos. Entonces, dando este
esta explicación creo que es importante que el Ministerio de Defensa pueda mantener el contacto con esta asociación a través de quien el ministro designe, quizá una comisión evaluadora, de tal manera que evaluando cada caso se pueda actuar con justicia, ¿no? Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos puede ser informada después de que se evalúe la circunstancia, que también tendrá que ser el conocimiento de todas las bancadas para un nuevo presupuesto, ¿no? Esa sería una sugerencia. Con su permiso, señor presidente. Sí, nomás, señor ministro. Es exactamente lo que estamos haciendo en estos momentos en una comisión que preside el general Luis Bloch. Yo espero tener tan pronto como sea posible una evaluación y un resultado del trabajo de esa comisión, y con mucho gusto lo voy a alcanzar a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Más información en vivo desde el Congreso. Adelante, Maribel Toledo Campo. Gracias, Katia. Buenas tardes. Se reanuda la sesión de la Comisión de Derechos Humanos que preside el congresista Heriberto Benítez y que cuenta hoy con la participación del ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola. Tras efectuar la llamada por la que solicitó el receso, el ministro responderá ahora al cuarto tema por el que ha sido convocado, que es las investigaciones sobre posibles excesos cometidos en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Esto es en abril de 1997. Sin embargo, el congresista José Luis Risco acaba de formular una pregunta sobre el tema anterior respecto a los hechos ocurridos en la vía militar. Escuchemos. Bueno, que estamos acá en una pelea que costó muchísimo trabajo y que creo que debemos preservar después de haber logrado instaurar nuevamente en el país la democracia. Congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidente. Yo quisiera zanjar ya este tema y quizá poder pasar al otro manifestando solo lo siguiente, ¿no? Además, en mi condición de periodista, yo creo que efectivamente estuvo mal violentar la puerta. Yo creo que hay mecanismos de acceso y de búsqueda de información que son perfectamente legítimos dentro de la actividad periodística, y los justificativos que se dieron para entrar a pesar de que no se había franqueado el paso no me parecieron lo suficientemente sólidos. Sin embargo, creo que lo que hizo crecer el problema fue la reacción de las personas que estaban adentro, que son civiles, que son familiares de los militares que viven ahí, que además agredieron a los periodistas, les tiraron cosas, rompieron las lunas de los vehículos, el propio vehículo de Serenazgo sufrió eso. Y creo que eso también es lo que merece ser por lo menos preservado para que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir, ¿no? Una invocación a efectos de buscar calmar los ánimos al interior de las vías militares y que no puedan sucederse hechos como ese, que pudieron haber terminado quizá en circunstancias mayores, porque tengo entendido incluso que una de las personas tuvo que ser atendida en un tópico médico. Entonces, creo que también la reacción fue un poco inusual, por decirlo de alguna manera. Quizá para algunos pueda ser comprensible, y yo no creo que la reacción la acción haya merecido una reacción como esa, pero tomar como lección para lo sucesivo, ¿no? Evitar poner las cosas un poco más en orden y evitar que hubiera ese tipo de reacciones. Yo quería, estoy regresando al tema anterior, pero solamente para un requerimiento, presidente, por su intermedio al ministro, que en el tema relativo a los pagos de los del 13 de noviembre nos pueda mandar la documentación que acredite eso, ¿no? Para poder tener un elemento mucho más exacto, nada más. Señor ministro. Sí, bueno, con mucho gusto. Voy a enviarles toda la documentación que se refiere a los oficiales del 13 de noviembre. Pero sin ánimo de reabrir el tema y nuevamente poniendo los dos lados de la medalla sobre la mesa, creo que hay que condenar, o los dos cachetes, como decía la congresista Palomino, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay que condenar que se violente el ingreso a cualquier instalación sin permiso. Yo creo que aquí hay que condenar que se destruya un caballete de metal que estaba para impedir el ingreso. Yo creo que hay que condenar que se golpee, no quiero utilizar otros verbos, pero que se golpee a dos policías militares.
Y también hay que condenar lo demás. Coloquémonos donde debemos colocarnos y condenemos todas las provocaciones y, por supuesto, todos los actos de violencia. Y utilicemos esta experiencia como una muy importante que permitirá no repetir los errores del pasado y que esto no vuelva a suceder. Correcto, no habiendo más comentarios respecto a este punto, pasamos al último punto de la agenda. Señor ministro, hay un tema que ha sido de preocupación para los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y está relacionado a los sucesos que ocurrieron al interior de la Embajada del Japón. Básicamente a una investigación que vino realizando el fiscal Richard Saavedra sobre una presunta ejecución extrajudicial que se habría cometido posterior a un operativo y donde se habría producido la eliminación de una persona rendida. Al respecto, hasta donde hemos tomado conocimiento, esta investigación tuvo como resultado que el Ministerio Público solicite una detención preliminar. La jueza que en su momento tramitaba la causa accedió a esta detención preliminar. Solo una persona que había acudido a ir a declarar a la DINCOTE quedó detenida y hubieron otros 11 oficiales que no llegaron a presentarse para declarar y que originó una especie de enfrentamiento, tal vez entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Hubo una confusión de parte de la opinión pública porque daba la impresión que los comandos que habían participado en el operativo Chavín de Huántara, entendiendo a los 140 militares aproximadamente, estaban siendo investigados y podían ser sancionados por ese operativo que en su momento fue considerado, que permitió que estos fueran considerados como héroes del Perú. Entonces, si esta situación que llegó a un extremo tal en el cual se pudo tomar conocimiento a través de los medios de comunicación, versiones que hasta el momento no han sido desmentidas o aclaradas respecto incluso a que el actual comandante general del Ejército habría señalado que primero lo detendrían a él antes de que puedan ser detenidos algunas personas que estarían siendo investigadas. Es un tema que nos llama a preocupación porque si bien es cierto hay mandato judicial, si bien es cierto que hay mecanismos legales que pueden ser utilizados, pero nos llama a preocupación cuando se anuncia a través de algunos medios de comunicación que se estaría pensando no ponerse a derecho o no acatar el mandato judicial, lo cual podría sí crear un serio enfrentamiento y la ciudadanía y el propio Estado de Derecho podría ponerse tal vez un poco en una situación delicada. La preocupación de nuestra comisión era para que usted nos pudiera aclarar respecto a esta investigación, respecto a qué posición piensan tomar si en caso el juez dictara un mandato de detención, porque hasta hoy sabemos que subsiste una detención preliminar y que podría crear un conflicto porque hemos visto en medios de comunicación que un fiscal estaría insistiendo a la policía que informe por qué razón hasta este momento no se ha dado cumplimiento al mandato judicial. Entonces, esto puede dar lugar a un futuro enfrentamiento, confusión, y nosotros como Comisión de Derechos Humanos queremos que se respete el proceso legal, queremos que se respeten los derechos de las personas, queremos que no exista abusos ni atropellos de parte de autoridades judiciales y quisiéramos ver cuál es su punto de vista como responsable político del sector defensa respecto a esta investigación que se viene realizando y que hoy en día está en manos del juez Jorge Barreto y que evidentemente estamos a la espera del resultado. Igualmente hemos tomado conocimiento que se habría iniciado una investigación paralela en el fuero militar y que posiblemente, tal vez en un tiempo no muy lejano, podría entablarse una contienda de competencia para que en el futuro sea la Corte Suprema la que resuelva quién investigaría estos hechos. No sé si usted nos pudiera aclarar un poco sobre esta situación y luego los señores miembros de la comisión que quieran formular alguna interrogante o alguna inquietud. Cómo no, señor presidente. En primer lugar, en su formulación inicial hay una cantidad de habrías y de podrías que creo que son peligrosos. Habría dicho el comandante general del Ejército, ¿no es cierto? Podría, bueno, yo estoy en capacidad de asegurarle que estamos en una democracia, que los institutos armados dependen del Ministerio de Defensa,
y que los comandantes generales responden al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente de la República y que yo represento. Entonces, yo creo que habría que partir de hechos y no me parece que debiéramos entrar en especulaciones o en las posibilidades de los trascendidos, de que hubiera o habría. No me parece que conducen a nada. Yo no tengo ninguna razón para pensar que exista ningún tipo de alteración del orden y de las normas democráticas y del papel que dentro de un sistema democrático deben jugar las Fuerzas Armadas. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, yo le diría lo siguiente. Nunca, como hoy, en la historia del Perú, se ha producido la relación que se está produciendo entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, con las diversas autoridades del país. Nunca como antes, por ejemplo, el Ministerio Público había pedido tal cantidad de cosas. No sé qué va a hacer con tanta información, pero a la fiscal de la Nación se le han hecho llegar cajas de documentos, no obstante que no se han seguido determinados canales, ¿no es cierto? Yo tengo aquí toda la información que ha solicitado de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército, la fiscal de la Nación. Por eso es que no he entendido algunas declaraciones suyas de hace pocos días, cuando decía que no se le había alcanzado una información que se le ha alcanzado. Lo que pasa es que nos queda un punto pendiente por informar a la fiscal de la Nación, porque son demasiados años los que se solicitan y entonces todavía no ha llegado al despacho la cantidad total de remuneraciones que habrían percibido, o de ingresos que habrían percibido un conjunto de oficiales. Entonces, nunca como antes, o como hoy, perdón, nunca como hoy, se ha colaborado con el Ministerio Público como se está colaborando. Y aquí tengo los documentos que lo prueban, ¿no? Y voy a dejarle después información de toda esta documentación. Oiga, nunca como antes ha habido, o nunca como hoy, ¿por qué se me produce ahí un enredo raro? Nunca como hoy se ha colaborado tanto con la justicia. Yo le voy a poner algunos casos. Lo ha mencionado hace un momento la congresista Townsend, pero la jueza Victoria Sánchez Espinosa del Quinto Juzgado Penal Especial Anticorrupción solicitó acceso al archivo central de la Comandancia General del Ejército para un caso judicial y obtuvo el acceso y tuvo en sus manos la documentación que requería. Esto no ha pasado antes en el Perú. Pero pareciera que estamos, digamos, desconociendo estas cosas que son avances democráticos clave. Nunca como antes, nunca como hoy, se han producido cosas como estas, ¿no? Fíjese, carretera Iquitos-Nauta, y entonces hay, como debe haber, y en el caso de los comandos no existe, un oficio de una señora juez que se llama Mireya A. Pacheco Silva, juez tercer juzgado penal, ¿no? Donde solicita el internamiento en el establecimiento penal de sentenciados de Iquitos de 13 oficiales del ejército peruano, incluido, no sé por qué hasta ahora, el general de división Walter Pedro Marzulo Castillo, un hombre que desde mi punto de vista es íntegro, un hombre que desde mi punto de vista, y estoy dando mi opinión, y tengo derecho a hacerlo en una democracia, porque ya se me ha preguntado esto varias veces, ¿no? Y fíjese usted lo que ha pasado con el señor Walter Pedro Marzulo Castillo. El señor está internado en la cárcel de reos primarios de Iquitos. Él firmó el contrato y en la ejecución del contrato no tiene nada que ver el señor Marzulo. Esto hay un comando, un batallón de ingeniería junto con el CETAR, que es donde se produce el movimiento de dinero,
Y si usted revisa el proceso judicial, bueno, es aterrador, ¿no? Porque el fiscal... a todo esto, se dicta la orden de detención contra el general Marzulo el mismo día que sale un informe de la Contraloría que dice que el señor no tiene nada que ver con el tema. O sea, como apurándose, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una señora juez en Iquitos que alardea de ser la única en el Perú que tiene a un general de división en actividad preso. Y cuando usted mira el proceso, porque también tengo derecho a mirar el proceso, ¿no es cierto?, me encuentro con que el fiscal dice, no, el señor no tiene mucho que ver acá o nada, y en consecuencia hay que darle su libertad, eso lo dice el fiscal. Pero la sala de Maynas resuelve en el caso de dos oficiales distintos y con la misma razón. Mire, en el caso del mayor Yorvil Demetrio Tábara Olea, y estoy mencionando este tema porque creo que es clave en una comisión de derechos humanos. ¿Qué cosa dice la sala? Dice, el procesado tiene domicilio fijo, es un oficial en actividad del ejército, se ha puesto a derecho, no rehuirá su juzgamiento, no perturbará la acción probatoria y entonces se le cambia la detención por comparecencia. Y en el caso del general Marzulo, porque es un general de división en actividad, ¿no?, con opinión favorable para que se le cambie la detención por comparecencia del fiscal, dice exactamente lo mismo. El señor es un oficial en actividad, el señor no tiene, se ha puesto a derecho, no hay ninguna razón para que el señor obstaculice la actividad probatoria, para que se vaya a fugar, y en consecuencia no se le cambia la orden de detención por comparecencia. No, esto es una barbaridad, pues. Y yo tengo derecho a decir que esto es una barbaridad. Me ampara la Constitución del Estado para decir que esto es una barbaridad. Y así puedo seguir agregando casos en los cuales la relación entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial y el Ministerio Público ha cambiado radicalmente. Hemos abierto las instalaciones, hemos abierto los archivos, las personas se han presentado. En el caso de la carretera Iquitos-Nauta, yo he recibido un oficio de la juez y he cumplido con lo que la juez solicitaba y se han producido los abusos que acabo de referir. Esto sin tomar en cuenta el caso de los dos pilotos que derribaron una avioneta que resultó ser una avioneta bautista, o sea, de una congregación religiosa, tema que ya se resolvió en los Estados Unidos, tema donde hay exclusión de responsabilidad, tema donde se han pagado indemnizaciones, ¿no? Y sin embargo, sin impulso de nadie, porque ni los bautistas, ni ninguna, digamos, autoridad o agraviado en el Perú ha ido al juzgado a pedir absolutamente nada. O sea, sin embargo, esta cosa sigue avanzando. Y entonces lo que se está poniendo en cuestión es la posibilidad de que en el futuro sea eficiente y efectiva la interdicción aérea que estamos a punto de renovar con los Estados Unidos. Y los únicos intereses que se me ocurre que podrían estar detrás de este caso, ya saben ustedes cuáles son, los intereses del narcotráfico, no veo otros. Evidentemente esta es una operación militar realizada por la Fuerza Aérea siguiendo todos los procedimientos. Se le ha explicado hasta la saciedad a los jueces, a los magistrados en Maynas, de qué se trata, cómo es que este es un tema que tiene unas características, todas las cuales han sido explicadas, transadas, las consecuencias económicas solucionadas. Hay un acuerdo entre el Perú y los Estados Unidos y sin embargo el proceso sigue, ¿no? Y a esto le agregamos ahora el tema de los comandos. Y aquí yo quiero decir, honor a los comandos del Ejército y de la Marina y de las Fuerzas Armadas del Perú. Lo digo sin ningún rubor, es más, lo digo con orgullo. No puedo comprender una posición como la del fiscal Saavedra, creo que usted tampoco la comprende, porque en la entrevista de La República del día domingo,
Usted lo dice con toda claridad, señor presidente. Y no la puedo comprender por varias razones. La primera, estamos hablando de un fiscal, y también tengo derecho a decir todas estas cosas, me lo permite la Constitución, que tuvo a su cargo la investigación de los 4 suyos, que fue puesto ahí para no encontrar a ningún responsable, y efectivamente no encontró ningún responsable, ¿no? Aquí las órdenes de detención preliminar salen un día antes del paro nacional, o del convocado paro nacional, en un ciclo que debía concluir con un publireportaje que apareció en la televisión al domingo siguiente, ¿no es cierto? Además de eso, se ha producido una abundante filtración de información en una investigación que debe ser reservada. Y yo tengo aquí los documentos, que por supuesto se han filtrado también de esa misma fiscalía, donde la policía dice, oiga señor, es de preocupación que como consecuencia de la investigación policial del caso Operación Chavín de Huántar, los medios de comunicación social estén difundiendo información e incluso mostrando documentos reservados que necesariamente han sido obtenidos del atestado original que fue remitido al Ministerio Público el 3 de mayo de 2002, desconociendo el lugar de fuga de los mismos, significando que estos hechos perturban las pruebas actuadas en la etapa prejudicial, así como la seguridad de las personas comprendidas en la presente investigación, testigos, colaboradores, peritos, al mostrarse en estos medios de comunicación social sus manifestaciones rendidas en las dependencias policiales. Aquí hay, señor, 14 meses de investigación. La filtración no se ha producido en la policía, la filtración se ha producido o en la fiscalía o en el juzgado. Dudo que se haya producido en el juzgado, la verdad, lo dudo sinceramente, porque el juez Barreto es un hombre serio, de una trayectoria seria, y porque la juez que tuvo 24 horas, el expediente creo que no tuvo tiempo, porque es bien voluminoso, no tuvo tiempo pues de fotocopiarlo. Aquí hay alguien que ha estado escogiendo piezas para tratar de formar opinión pública, violando todas las normas de un proceso que debe ser reservado. Y esto es grave. Y aquí están todos los documentos filtrados. Solo tengo aquellos que han salido en periódicos y en revistas. Obviamente no tengo las películas de los que han salido en televisión. Pero esto pues es inaceptable en democracia, ¿no es cierto? Sobre todo si el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales dice que los que se tienen que defender no tienen acceso al expediente. O sea, copia del expediente tiene el fiscal, el expediente principal lo tiene el juez, y aquí dice que el defensor puede enterarse en el despacho del juez de las actuaciones a las que no haya asistido el inculpado, bastando para ello que lo solicite verbalmente en las horas útiles del despacho judicial. No puede sacar copias. O sea, no sabe de qué lo acusan. Este señor fiscal Saavedra, en una actuación que yo creo que es lamentable, ha estado 14 meses, señor. No se ha perdido ninguna de las diligencias que ha llevado adelante la policía, y no se le ha ocurrido hacer una reconstrucción de los hechos. O sea, estar 14 minutos en medio de un operativo militar tremendamente exitoso que acaba con la recuperación de 71 rehenes de 72, en medio del fuego, del ruido, de la adrenalina, del humo, ¿no es cierto? Eso no se le ha ocurrido hacer a este señor, para nada, en 14 meses de investigación. Entonces filtra información, no ha llevado adelante actuaciones que eran básicas, ¿no? Y por otro lado, no hay identificación del autor. Yo no soy un penalista, estoy seguro que usted sabe bastante más que yo de derecho penal, pero leía el libro del doctor San Martín, y el doctor San Martín me parece haber sido uno de los autores de esta ley que se pretende aplicar, creo yo, irregularmente a los comandos de Chavín de Huántar. Lo dice con toda claridad. Dice dos cosas el doctor San Martín.
La primera es que las normas procedimentales, aún en el derecho penal, se aplican al proceso desde el momento en que fueron dictadas. Coincido. Sin embargo, agrega, empero, si las normas en esencia comprometen derechos fundamentales, su aplicación inmediata está condicionada al principio de favorabilidad. Entonces estamos ante un caso en que comprometen derechos fundamentales y aquí no se ha utilizado el principio de favorabilidad, sino todo lo contrario. Tercera, creo que grave irregularidad por parte de este señor fiscal Saavedra. Y por último, ¿dónde está la identificación del autor? Si la promoción fiscal de la acción penal que debe dar lugar al auto apertorio de instrucción tiene 4 requisitos, ¿no es cierto? Si he aprendido bien del libro del doctor César San Martín Castro, es decir, la existencia de un delito, la subsistencia de la persecución penal al no haber prescrito la acción, la satisfacción de los requisitos de procedibilidad y la identificación del autor o partícipe del delito. Oiga, resulta que en el primer documento de este señor fiscal, ¿no?, teníamos 11 comandos que no tienen nada que ver con este tema y un señor del SIN, ¿no es cierto?, metido ahí en el medio. Bueno, ahora se amplió, ahora son 15 comandos lo que el señor quiere, porque como no puede identificar al autor, ¿no?, entonces él cree que colocando a todos los comandos dentro de la cárcel, entonces él va a lograr que descubrir, pues, si es que alguno de ellos, porque los 15 no podrían haberle dado, pues, un tiro o un balazo a este señor, ¿no es cierto? Óigame, toda la investigación policial, toda completa, apunta aquí a que aquí hay un caso periférico, ajeno a los comandos, posterior a la operación de 14 minutos, tan exitosa, tan admirada en el Perú y en el mundo entero, no tiene nada que ver con los comandos. O sea, esta operación tiene que ver con los comandos, los 14 minutos, la recuperación de los rehenes. Lo demás, el personal del SIN, que está presente en las fotografías, pero no en el operativo, que está presente en las películas, pero no en los entrenamientos, lo demás debe buscarse por ahí. Y entonces esto me parece realmente lamentable, señor presidente, porque en el esfuerzo de construir democracia, flaco favor le hace a la democracia un fiscal que actúa de la manera como yo acabo de explicar. A esto habría que agregar varias otras cosas, y son las siguientes. Así como en el caso de Iquitos Nauta, quien oficia, de acuerdo con el artículo 4 de la ley orgánica del Poder Judicial, es el juez. Yo no he recibido ningún oficio del juez, 0 oficio del juez, no he recibido ninguno. Y en consecuencia no puedo proceder conforme a ningún oficio. A mí no se me ha comunicado ninguna resolución de la señora juez. Y como no se me ha comunicado ninguna resolución de la señora juez, mal podría yo interpretarla o buscar en los periódicos el contenido de la resolución de la juez. Eso no es lo que procede. Y no ha sucedido una notificación como esa. Ahora, flaco favor le haríamos al país también si es que siguiéramos por el camino de esta ley, ¿no es cierto? Mire, esta ley que, como ya hemos demostrado, no podría aplicarse a los comandos, ¿no?, porque es una detención preliminar y no es favorable al inculpado y en consecuencia compromete derechos fundamentales y en consecuencia no es aplicable, ¿no? Toda completa, la norma completa, no es aplicable, en absoluto, para nada. Mire, esta es una ley concebida para organizaciones criminales.
Esta es una ley concebida para organizaciones terroristas. El Ejército del Perú, las Fuerzas Armadas del Perú, no son pues organizaciones criminales o terroristas. Hay una primera línea en el inciso 1 del artículo 1 que dice pluralidad de personas. Oiga, la simple pluralidad de personas, usted sabe que no produce ninguna consecuencia jurídica. Tiene que haber concierto entre las personas. Los comandos fueron ahí a rescatar a los rehenes. Los comandos no fueron con un concierto previo para producir un delito. Por favor. Y entonces, no habiendo concierto, no habría manera de comprender a los comandos en una norma como esta. De ninguna manera. Es como si usted y yo estuviéramos aquí y resulta que usted hace una barbaridad, no digo cuál, y resulto yo responsable por la barbaridad que usted hace, o al revés, ¿no? Tendríamos que haber concertado usted y yo para que estuviéramos comprendidos. Si no concertamos, no habría posibilidad de que el término pluralidad de personas pueda aplicarse. En consecuencia, todo esto desde la perspectiva del fiscal es lamentable. Todo esto desde la perspectiva del fiscal se sale del contexto jurídico aplicable y todo esto además abona en favor de lo que hoy día creo yo, un resto de la mafia quiere lograr. Es decir, ¿cómo hacemos para que los buenos y los malos se vean igual? Yo no me quiero imaginar una instrucción abierta contra los buenos y los malos juntos, ¿no es cierto? También tengo derecho a decirlo, por supuesto. Y eso no significa que yo me vaya a resistir o me vaya a oponer a un mandato judicial. Pero yo no me quiero imaginar una instrucción en un juzgado anticorrupción, que hacen los comandos, por Dios, en un juzgado anticorrupción. Ya sé que podemos dar todas las explicaciones del mundo, ¿no? En segundo lugar, con una ley para organizaciones criminales o terroristas. ¿Qué hacemos aplicando una ley para organizaciones criminales y terroristas? Y juntos, Montesinos, Hermosa, Fujimori, Huamán, con los comandos, con los heroicos comandos de Chavín de Huántar, con aquellos que tienen en sus manos los temas más importantes hoy día de las tareas que corresponden a las Fuerzas Armadas de nuestra patria. Estoy hablando de Yerenia Apurímac, estoy hablando de la frontera norte, estoy hablando de un conjunto de tareas que son clave hoy para las Fuerzas Armadas dentro de una concepción que no significa repetir los años 80, por supuesto, pero que significa sí establecer, colaborando con el Ministerio del Interior, bases por la paz y el desarrollo que tienen un comisionado al frente, que tienen un componente de educación, un componente de salud, un componente del PRONA, un componente policial y un componente militar. ¿Usted se imagina la fotografía que estaríamos proyectando entre la gente? Es decir, los héroes, exacto, o sea, los héroes, los valerosos comandos de Chavín de Huántar, los exitosos oficiales que rescataron con vida a los 71 rehenes de 72 que había en ese lugar, una vez que se agotaron todas las otras posibilidades, ellos que hacen una operación admirada aquí y en el extranjero, ¿no? En 14 minutos, ellos, juntos en un juzgado anticorrupción, con una ley para organizaciones criminales o terroristas, y junto con Vladimiro Montesinos. O sea, nadie podría imaginar algo tan perverso. Eso tiene que venir de una mente que va un poco más allá que la de Maquiavelo, ¿no es cierto? A mí me cuesta trabajo pensar en una posibilidad como esa, y creo que a todos nos cuesta mucho pensar en una posibilidad como esa. Lo único que me trae a la memoria es como es la época en que le discutían a Bolognesi, ahora que estamos
en la época de conmemoración de la batalla de Arica, cerca de la Jura de la Bandera, cuando a Bolognesi le criticaban la compra de unos cañones en Europa, y entonces Bolognesi tuvo que ir a la playa y probar los cañones, y entonces la gente se reunió para comprobar que los cañones disparaban, ¿no? Eso es más o menos lo que siento que estamos viviendo hoy día en el Perú. Si su pregunta es, ¿he recibido o no una comunicación, un oficio de la señora juez? No. Si su pregunta es, ¿qué va a suceder en el futuro? Mi respuesta es no sé. No lo sé, sinceramente. Creo que hemos avanzado muchísimo en estos pocos meses. Yo espero que podamos seguir avanzando. Yo defiendo y defenderé a los comandos y estaré orgulloso de ellos. Yo no veo cómo en una operación de 14 minutos pueden tener que ver con una operación periférica, donde además la cadena de mando no tiene nada que ver. Tengo por ahí un documento que divide perfectamente una cosa de la otra. Eso está aquí. Fíjese, esta es la cadena de mando. Esta es la cadena de mando. De aquí para abajo tiene usted los comandos. ¿Y qué cosa tiene que hacer cada uno en qué sitio? Segundo piso, primer piso. El objetivo de los comandos es recuperar a los rehenes con vida. Los comandos no son asesinos, son soldados profesionales, por Dios. Y hay al costado, fuera de la línea de mando, un tumor canceroso que no entrena con los comandos, que no participa en la operación con los comandos, y en la que está este señor Zamudio, y en la foto aparece Guamán, y no voy a decir los nombres de los demás, pero que también aparecen pues, y ahí están, ¿no? Y cuando analizamos los que participan en la operación, cada uno tiene una tarea muy específica, muy bien detallada, que cumple perfectamente y que termina. Y entonces no veo cómo uno de los comandos pueda estar vinculado a un delito de esta naturaleza. Además, señores, recordemos el procedimiento. Aquí han pasado 14 meses en que se ha investigado. Todos los comandos han ido sin abogado, felices, a declarar donde el fiscal, a recibir una felicitación. Es que es verdad. A ninguno se le ha ocurrido, oiga, voy a ir con un abogado, ¿qué cosa es lo que me preguntarán? No. Cada uno de ellos está más orgulloso que el otro de la operación que han llevado adelante. Y el Perú entero debiera estar orgulloso de esa operación. Y entonces, de repente se han encontrado con que la frase no sé qué, con la frase no sé cuántos, ¿no es cierto? Lo que normalmente ha ocurrido en la historia del Perú. Aquí hemos penalizado con demasiada frecuencia el éxito, el triunfo. El nuestro es un país que ha tratado de quitarle brillo a todas las acciones heroicas, y creo que parte de la reconstrucción de la democracia es la reconstrucción de los valores, de los principios, de los héroes de verdad, héroes como los integrantes del comando Chavín de Huántar. Termino diciendo simplemente que construir una democracia es difícil. He demostrado a lo largo de mi ejercicio como ministro de Defensa haber hecho cosas que nunca se han hecho antes, y creo que también las hizo mi predecesor, don David Weissman. Aquí se han abierto todas las instalaciones, todos los archivos, se ha colaborado con la Fiscalía, se ha colaborado con la Justicia, se ha colaborado con el Congreso de la República. No sé cuántas veces ha estado la congresista Townsend ahí en las propias instalaciones. No es pues la Fuerza Armada, no son los comandos, no es el Ejército del Perú, señores. No confundamos los tumores con la parte sana del cuerpo, ¿no es cierto? Construir democracia significa que todos seamos conscientes del mensaje que le enviamos a la ciudadanía. Desgraciadamente, nuestro sistema de derecho no se parece en este aspecto al derecho anglosajón.
en el derecho anglosajón, en el que se practica en los Estados Unidos o en Inglaterra, el juez está obligado a pensar en la consecuencia social de su denuncia, de su resolución, de su sentencia. En el derecho romano germánico, que es al que estamos adscritos nosotros, desgraciadamente no. Los fiscales, el sistema en general, están metidos como dentro de una campana de vacío, como si sus decisiones no afectaran al resto de la sociedad. Y yo quiero terminar con la frase que comencé: honor a los comandos de Chavín de Huántar. Gracias, señor ministro. Antes de darle la palabra a los miembros de la comisión, yo quisiera decirle que si señalé al hacer esta introducción de que podrían o habrían sucedido determinadas informaciones, era porque en algunos medios de comunicación ha aparecido esa versión y era bueno esclarecerla y aclararla para que la opinión pública no siga confundida. En segundo lugar, cuando me refiero a que no se le está entregando el material fílmico ni documentos solicitados, no me refiero a lo de la fiscal de la Nación. Bien, de esta manera entonces concluye la primera intervención en torno al último tema que trae hoy el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, ante la Comisión de Derechos Humanos. Él, una vez más, ha respaldado a los 15 comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar y ha señalado que los posibles excesos que se puedan haber cometido son parte de un caso periférico ajeno a estos comandos que solo participaron en los 14 minutos que duró la operación. Lo que haya pasado después, según dijo, ya depende del personal del Servicio de Inteligencia Nacional. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento desde la Sala 1 del Congreso de la República. Adelante en estudios. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la media hora informativa de las 4 de la tarde. Les acompaña Katia Dawi. Y los dirigentes de Patria Roja, el Movimiento Nueva Izquierda y el Frente Patriótico de Loreto convocaron esta tarde una conferencia de prensa para responder a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Carlos Brus, quien los vinculó a Sendero Luminoso y también a las FARC. Vamos a escucharlos. Puedan hacer las cosas como les da la gana y que no se respete los derechos ciudadanos que nos corresponden. Por eso exigimos también que pruebe sus declaraciones, que demuestre en qué se basa para sacar tamañas conclusiones, que son, repito, falsas, son provocadoras y en última instancia, y en esto queremos ser muy claros, preparan condiciones para una represión del partido y por extensión de la izquierda peruana. Si el señor Brus se rectificara de alguna otra manera mañana, pasado, sobre sus declaraciones del fin de semana, ¿ustedes cambiarían la posición de exigir su renuncia el viernes como está programado? Esta es una decisión que ha tomado la Nueva Izquierda. En caso del partido, nosotros no hemos tomado una decisión específica sobre ese tema. Si se rectificara usted como partido, ¿dejaría de presentar una denuncia del Poder Judicial? Si se abandonan situaciones como esta que estamos señalando, si se dejan de lado esta cuestión de provocación ya constante, no es nueva, veremos en su momento qué decisiones tomamos. Pero hoy estamos ante un hecho concreto que estamos rechazando de manera precisa, clara, hoy. Señor Moreno, la primera acción que va a hacer el movimiento, en este caso Patria Roja, ¿va a ser presentar la denuncia formal realmente o va a ser algún momento en particular para presentar su protesta ante el gobierno de las afirmaciones del ministro Brus? Tenemos varias cuestiones a tratar. Una es la parte legal. En este aspecto tomaremos las medidas del caso. Y otro anuncio no menos sorprendente hizo esta tarde el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola. Él reveló que el SIN infiltró a 3 capitanes del ejército y a 19 policías en el operativo de rescate Chavín de Huántar. Afirmó que uno de los pseudos comandos es el coronel César Zamudio, quien se cree habría asesinado extrajudicialmente al camarada Tito.
Hoy el ministro se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Tenemos exactamente identificados, y también los tiene el fiscal, a todos los miembros del SIN que eran o no parte del ejército o de la policía, y todo eso lo tiene el fiscal, y todo eso lo tiene el juez. O sea, se sabe perfectamente lo que formaban el tumor del SIN. Aquí está. No voy a dar los nombres porque eso debe ser materia de una investigación. Creo que hay que respetar la reserva en la investigación. Pero aquí están, hay 3 capitanes, policías 2, 4, 6, 8, 4 policías más, y en los que aparecen en las fotografías están incluido el que tomó la película, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, todos esos que eran el SIN y que no tenían nada que ver con los comandos, al frente de los cuales estaba Zamudio, y el mismo Zamudio que estaba procesado y que le levantaron la orden de detención, ese Zamudio precisamente, serían los responsables, según la información que tenemos, del caso de un homicidio periférico extraño al operativo Chavín de Huántar, que no compromete a ninguno de los comandos heroicos de Chavín de Huántar. Y entonces la parte que uno no termina de comprender es qué hacen los comandos Chavín de Huántar en este montaje increíble. Honor a los comandos de Chavín de Huántar. En tanto, a través de su abogado, los comandos Benigno Cabrera y Jorge Fernández reiteraron su inocencia en torno a este caso. El letrado dijo que sus patrocinados esperan que el juez Jorge Barreto no abra instrucción contra ellos, pero en caso que decida hacerlo, preferirían que sea bajo la orden de comparecencia.